Los hijos de Dios caminan sobre el agua permanentemente y sin hundirse. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es evangelio. Todo el fin de la Biblia es el evangelio de Jesucristo, es la buena noticia de que Jesucristo, al venir a este mundo y vivir una existencia humana sin pecado, vence al pecado, vence lo que truncó la historia del ser humano. Así que Jesucristo, como un justo sin pecado, entregándose como el sacrificio perfecto, muriendo por nuestros pecados, logra la salvación judicial permanente de un alma humana, de las almas humanas. Ese es el milagro absoluto del amor desbordado e inmedible de Dios. Toda la Biblia es evangelio. Vemos cómo precisamente la base del evangelio, que es la buena noticia de que se le hace el llamado a la humanidad de parte de Dios, obviamente, que crean en lo que hizo su Hijo Jesucristo, que comprueben que Cristo es su libertad, su paz, ya que precisamente Dios no va a dejar a su Hijo a una imaginación, a una sugestión. No, la verdad es comprobable. Eso es lo maravilloso de la verdad. Tú comprobaste en algún momento de tu vida, cuando tuviste sed, que un vaso de agua dulce te iba a quitar esa sed. Cuando tú te bebiste esa agua, ya razonándolo, meditándolo, en algún punto de tu vida, entendiste que el agua siempre te iba a quitar tu sed natural, biológica. Es una verdad absoluta, inalterable. A ti nadie puede venir a decirte que el agua dulce no te va a quitar la sed, porque ya sabes que es así. Precisamente eso es lo que Dios Padre quiere que compruebes, que Jesús es tu libertad, tu paz y sobre todo tu salvación. Pero la salvación trae estos efectos: libertad interna, plenitud interna, paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la respuesta total del ser humano. Jesucristo es la respuesta a la gran pregunta: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Todo reside en el evangelio. Nosotros podemos ver en los evangelios, en la historia de cuando los discípulos fueron mar adentro y comenzó una tormenta, ¿verdad? Con gran ímpetu, viento, olas enormes, y ellos tenían gran miedo porque obviamente en el mar solo Dios te salva. Y en esa desesperación de no saber qué hacer, miraron a un hombre sobre las aguas y ellos pensaron que era un fantasma y se asustaron, dice la palabra, hasta que, meditando, observando bien, se dieron cuenta que era el Señor. Y el Señor les dijo: soy yo, no teman. Soy yo, no teman. Y Pedrito, el osado, el valiente, el lanzado, se diría en mi país, le dijo: Señor, si tú eres, realmente tú eres, llámame y yo voy a ir hacia ti. Si realmente tú eres, envía por mí. Y el Señor le dijo, sin meditarlo: ven, le dijo. Así que Pedro, en un golpe de fe, simplemente anulándose a él mismo, confiando en lo que le dijo el Señor, se bajó de la barca y puso sus pies sobre el agua sin hundirse. Ese ven del Señor es el evangelio de salvación en este último tiempo. Y ese momento de fe de Pedro es la fe demandada para que se selle el Espíritu Santo en un ser humano. Precisamente, qué precioso que en cada historia bíblica vamos a hallar lo que demanda el Señor para que el ser humano traspase la naturalidad, la lógica, la incredulidad
y entre al reino de lo sobrenatural, al reino de Jesucristo. Y podemos ver que en ese momento Pedro rompió toda lógica, todo razonamiento, toda física y caminó unos pasos sobre el agua. Pero aquí viene lo interesante a meditar. En el momento que Pedro quitó los ojos del Señor y volvió a la realidad lógica del mundo, de la vida, de la naturaleza, vio que era imposible lo que estaba haciendo en lo racional. Sintió el viento y las olas y tuvo miedo. El miedo es el hijo mayor de la incredulidad. Así que Pedro se comenzó a hundir porque dejó de tener sus ojos en Cristo. La anulación que había logrado por un momento, de él, volvió. Esa anulación, cuando comenzó a razonar la realidad, esa anulación desapareció y volvió a tomarse en cuenta. Y al ver en su capacidad, ver que lo que estaba haciendo era algo imposible, tuvo miedo. Y se comenzó a hundir porque dejó de creer. Dejó de creer en ese momento. Y seguramente le gritó al Señor: sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor lo fue a salvar, porque el Señor es amor. Pero le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste los ojos de mí? ¿Por qué te devolviste? ¿Por qué regresaste a tu capacidad limitada? ¿Por qué te saliste de mi capacidad absoluta? Por eso te hundiste. La salvación de nuestras almas es exactamente igual. Hay muchos ahorita en el mar donde Cristo está sobre las aguas que se están hundiendo y se van a estar hundiendo mientras tengan vida, porque solo están procurando. Lucas 13:24. Porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. No le han creído a Dios al 100, por eso nunca han visto sus pies sobre las aguas como Pedro. Unos cuantos pocos hemos puesto los pies sobre las aguas y ya no nos podemos hundir porque ya no dudamos de quien nos mantiene sobre las aguas. Esos son los hijos de Dios. Esto es un misterio espectacular, directo del Espíritu Santo. Los hijos de Dios, los que verdaderamente han entendido que su capacidad en ellos mismos, no hay forma de que caminen sobre las aguas. Porque en esta parábola que les estoy, creando, explicándola, el agua en este caso, aunque el agua es bendita y el agua siempre es entendida como algo bueno, en este caso quiero que pongamos así: el agua en este caso es el pecado. Así que en nuestra propia capacidad no podemos caminar, no podemos tener al pecado bajo nuestros pies. Por eso Pedro, al devolverse a él y ver que él no puede hacer eso en lo racional, él se hunde. Y en el caso de los que están persiguiendo a Jesús pero no han logrado la salvación, así están hundidos, todavía condenados en sus pecados, porque no han entendido que ellos siempre pecarán y que no pueden mantenerse en paz con Dios por estar buscando guardar la ley. Por eso dice: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los hijos de Dios lograron lo impensable, lo sobrenatural, al comprender que quien mantiene el pecado debajo de nuestros pies es Él. Así que el que nos hace caminar sobre las aguas es Jesucristo. Caminamos sobre las aguas porque traspasamos la lógica y logramos tener la fe para creer en que Jesucristo venció al pecado por nosotros y que porque Él lo venció, ahora podemos caminar con Él sobre las aguas. En ese instante Pedro tuvo la fe absoluta, la fe que demanda el Señor, y por eso en esos momentos, en esos pasos sobre el agua, él estaba en la plenitud total del Señor, en el poder absoluto de Dios. Él ya no contaba más, y eso es lo que demanda Dios.
para que la salvación se selle. La salvación es un obsequio, lo que quiere decir que al Dios entregarlo y el ser humano recibirlo, nunca más se puede ir. Por eso la palabra dice claramente que al creer de verdad en el Hijo, nuestros pecados le pasan a Cristo para siempre y son eliminados. Los de ayer, los de hoy y los que vamos a cometer hasta el último día de nuestra vida, nosotros vamos a pecar. Y esto es lo que al poco de gente que está hundiéndose no comprende. Como no han reconocido que van a pecar hasta el último día, o sea, no se han arrepentido, no han reconocido su absoluta incapacidad, no hay salvación para ellos. Y están clamándole al Señor: Señor, estoy perseverando hasta el fin, sin santidad nadie verá al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que guardar Torá. Esa es la verdad, la fe sin obras es muerta. Ellos piensan que están defendiendo bien la palabra, pero no se imaginan que están en el súper error, porque en su corazón siguen vinculando las obras en la dignidad de la salvación. Cuando la palabra dice claramente, no podés involucrar tus obras porque si no, no se logra la salvación. No podés, no le has dado el mérito total a Cristo, no te has reconocido un corrupto, degenerado, permanente. La fe es muy difícil lograrla. No es de todo el mundo, eso es una realidad, es algo que ya puedes notar cuando ya estás adentro. La fe anula totalmente al ser humano, lo hace humilde al punto, de forma absoluta. Lograr la fe que demanda Dios hace que el ser humano diga: yo sin Cristo estoy muerto. Por lo tanto, es Cristo el que me mantiene vivo, yo no. No hay dignidad en mí. No hay moralidad ante este Dios inmediblemente perfecto en mí. No hay moralidad en mí delante del estándar de este Señor de perfección. Por eso es Jesucristo el único que puede ser el intermediario entre Él y yo. Solo Él puede hacer que camine sobre las aguas en vida eterna. Este es el entendimiento más importante de tu vida. Y Dios quiere, sin duda alguna, que traspases toda lógica, para verdaderamente que compruebes la verdad y la verdad te haga libre. Por eso su palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay más. Es Cristo el Señor, el único que salva, que justifica y que mantiene santo inalterablemente aun cuando nosotros pecamos y siempre pecaremos. Es el sello del Espíritu Santo lo que nos mantiene dignos delante de Dios. El sin mancha es la santidad de Jesús. La santidad para ver al Señor es la santidad de Jesús. La perfección para ir al cielo es la santidad de Jesús. Para tener vida eterna es la santidad de Jesús. Tú no cuentas, ni yo. Y por eso, bienaventurados todos aquellos que se han vuelto como niños y han abierto el corazón a este inmedible misterio del Evangelio y la salvación. Porque ellos son unos cuantos niños que caminan sobre las aguas y por abajo pueden estar pasando tiburones blancos, orcas, ballenas, grandes monstruos marinos, y no tienen ninguna clase de miedo, porque Cristo los mantiene sobre las aguas. Ese es el misterio de la salvación, del Evangelio, porque todo el fin de la palabra es llegar a esto, que Cristo Jesús justificó de forma total a la humanidad. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Bendiciones.